Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Gracias, Pati. Muy buenos días a todos, hermanos. Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en su programa Una Aventura de Fe, desde la diócesis de Cuautitlán. Ya saben que estamos aquí siempre bien felices cada lunes, empezando una nueva semana con mucha alegría, mucha energía, deseando que también para ustedes sea de gran bendición, de salud, de felicidad, de bienestar para ustedes y sus familias. Gracias también a todos los hermanos que nos acompañan de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. También los queremos muchísimo, los apreciamos de verdad de todo corazón y deseamos también que este programa nos ayude, nos edifique a todos y sea de gran provecho espiritual para todos. Así que bueno, iniciando esta semana, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe esta mañana. Y bueno, sea Él el que nos traiga este gran mensaje de puede que no comprendas ahora. Entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy les vengo a hablar de un tema que quisiera que reflexionáramos porque vamos a descubrir cómo parte de la batalla, hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, de que puede que estés perdiendo las batallas, y ese tema nos abre la puerta para este segundo, donde muchas veces nosotros estamos en esa batalla espiritual que ya comprendimos el por qué a veces no las ganamos y por qué somos esos soldados heridos y derrotados, porque nos hemos ido a la guerra sin fusil, ¿verdad? No hemos puesto todo de nuestra parte, la oración, la armadura de Cristo, la plena confianza en el Señor. Y entonces hemos ido perdiendo cada una de las batallas. Y te digo, ese tema abrió la puerta para de que puede que no comprendas ahora qué es lo que está sucediendo cuando tú haces ciertas cosas, cuando tú le echas ganas, cuando tú consideras que estás haciendo lo mejor de ti, dando lo mejor de ti, y las cosas no suceden como tú quieres, como tú las esperabas, que tú tienes ciertas expectativas y esas expectativas se ven frustradas, se ven acabadas, no se realizan, y entonces no comprendo qué está pasando si yo todo lo estoy haciendo con ánimo, estoy en esa lucha diaria y no puede ser que no llegue lo que yo pretendo. Entonces sí, muchas veces nos pasa a todos eso, y entonces puede que yo no comprenda ahora qué está sucediendo. Pero hoy, a través de este tema, vamos a entender qué es lo que sucede en la mente humana cuando nosotros no podemos comprender el porqué de las cosas en el momento preciso que nos sucede. ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos causa desilusión, tristeza? Y bueno, también te propongo que vamos a saber cuándo nos vamos a dar cuenta de qué sí estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, por qué no estamos siguiendo el plan divino. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Y te voy a hacer algunas propuestas también para que tú salgas de ese puedo que no comprendo ahora qué está sucediendo y tome una nueva actitud frente a todos estos sucesos de la vida. Entonces, eso es lo que yo te propongo en esta hora que vamos a estar aquí, o 50 minutos que vamos a estar aquí. Y vamos a ver también, me gustaría que tú me escribieras qué es lo que hoy crees que no comprendes y le has echado muchas ganas. Platícame de esos proyectos
que tú tenías en mente, que has invertido dinero, tal vez en algún negocio, le has puesto todas las ganas a esa relación con tu esposo o esposa y no ha funcionado, se decayó nuevamente, tal vez con ese hijo enfermo, drogadicto, o ese hijo enfermo caprichudo que tú le has echado todas las ganas, has aprendido en algunos cursos y finalmente las cosas no han salido como tú quieres. En ese grupo parroquial donde también has fuertemente ayudado, hecho servicio, tratas de ser en ese momento de conversión la mejor persona y resulta que todo se viene abajo. Platícame a través de los comerciales qué ha pasado contigo y por qué puede ser que ahora no estés comprendiendo las cosas, ¿sale? ¿Qué te parece? Me lo vas escribiendo y ahorita lo leemos. Bueno, este tema lo vamos a ver desde dos citas bíblicas que nos van a servir de base. La primera de ellas es Juan capítulo 13, versículo 7. Ahorita lo vamos a analizar. Y la segunda es Isaías 55, versículo del 8 al 9. Entonces, vamos a empezar ahorita con Juan capítulo 13, versículo 7, que dice, Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Palabra de Dios. Es aquí donde nace el título de este tema. Puede que no comprendas ahora. Pero para que nosotros lo podamos comprender, necesitamos entrar en contexto e irnos un poquito más atrás en este texto bíblico que abarca desde el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Nosotros solo tomamos para esta catequesis el 7, pero quiero que entremos en contexto a partir del primero para que podamos entender qué era lo que estaba pasando y por qué el Señor les dice, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Y eso nos los dice hoy también en esta mañana a cada uno de nosotros. Pon tu nombre ahí en donde dice tú y ponle, Erika, no comprendes ahora lo que estoy haciendo. Erika, lo comprenderás más tarde, porque esa forma es la que el Señor nos habla cuando hacemos nuestro el texto bíblico y entonces ya no es lo mismo hablarle como a un tú universal, hablarle específicamente a Erika esta mañana y hablarte a ti que estás escuchándonos esta mañana. Así que este capítulo de Juan, capítulo 1, del 1 al 7, nos dice esto. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena, y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó, «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde». Palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que estamos estamos en esta fiesta de la Pascua, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo les lava los pies a los apóstoles y esa es una actitud de servicio. Esto es un signo teológico bastante fuerte y bueno para nosotros en nuestra vida espiritual porque nos hace saber que todos venimos a servir y que si el Maestro, siendo el Rey del universo, vino a servir a cada uno de nosotros con mayor razón lo tenemos que hacer. Entonces, esta es la fiesta de la Pascua. Ya nuestro Señor iba a irse a su pasión, muerte y obviamente su resurrección, pero ahí estaban dándose muchas cosas donde los discípulos pues tal vez estaban un poquito descontrolados de qué estaba sucediendo y eso es lo que precisamente hace que ellos puede que no comprendan ahora lo que está sucediendo. Y sí, Jesús se los hace muy atinadamente saber en ese momento cuando les dice en el versículo 7, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos muchas veces que vivir las cosas para poder más adelante comprender. Sin embargo, nos es difícil a nosotros
de primer momento cuando están sucediendo las cosas, tratar de esperar, porque somos intolerantes a la frustración, queremos que todo se resuelva en el momento y además que se haga como nosotros lo queremos. Entonces, si te das cuenta en este texto, Jesús realiza ese humilde acto de lavar los pies a sus discípulos, porque esta era una tarea pues típicamente reservada para los sirvientes más bajos de una casa. Entonces, era así como impensable que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Mesías, fuera quien estuviera lavando o haciendo esta tarea. A los discípulos no podían comprenderlo. Desde ahí empieza la incomprensión de los discípulos, ¿verdad? Y entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a Pedro para lavarle los pies, todavía Pedro, pues así como que tú me vas a lavar los pies a mí, no, eso no es posible, ¿verdad? O sea, no creo que eso pueda ser posible. Y entonces esta interacción entre Pedro y Jesús prepara justamente ese escenario para Juan capítulo 13, versículo 7, donde Jesús le explica que los discípulos aún no entienden el significado de sus acciones, pero lo comprenderán más tarde. Y hoy te dice nuestro Señor también a ti, tú que eres el discípulo del Señor, que tú tampoco entiendes ahora las acciones de nuestro Señor, pero más adelante las vas a comprender. Entonces el texto nos enseña que por el momento estos discípulos, pues igual que tú, igual que casi todo el mundo, no entendemos nada porque así nos pasa en algunas ocasiones de nuestras vidas. Estas acciones o actuaciones de Dios no tienen una explicación humana. ¿Por qué una explicación humana? Porque estoy dando lo mejor de mí, me levanto temprano para emprender el proyecto que quiero, le he echado todas las ganas, he hablado ahora con tiento hacia mi pareja, ya no la agredo, ya no discutimos, trato de ser más cordial y yo estoy haciendo miles de acciones para un cambio en esta vida y las cosas no salen como yo quiero. Estoy dando lo mejor de mí en el trabajo, llego a tiempo, me quedo un poquito más de tiempo si es necesario, no tan solo cumplo con mi trabajo, sino también trato de ayudar a los demás y aún así las cosas no salen como yo quisiera. Y entonces esto para nuestra condición humana es difícil que podamos entender qué es lo que está pasando porque yo no encuentro una explicación. Entonces cuando algo así sucede, la reacción natural de nosotros es cuestionar tal actuación del Señor. Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjate, igual que Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Todo lo que para nosotros es incomprensible como para Pedro en ese momento, nos hace adoptar también una postura negativa ante Dios. No me lavarás los pies jamás. Que esta fue también la reacción que tuvo Pedro, ¿verdad? Ante la actuación de Jesús al quererle lavar sus pies. Y entonces a nosotros nos pasa lo mismo cuando nosotros cuestionamos a Dios y le decimos, ¿no me darás ahora lo que te pido? ¿No lo harás como yo te lo estoy indicando? Ya lo hice en oración, ya te pedí que sean las cosas de esta manera, aleja a esta persona. A lo mejor le has pedido, mándale un rayo a esa persona y no le ha mandado el rayo para que acabe con su vida. O saca del trabajo a esta persona porque ya no la quiero ver aquí. Y no ha sucedido eso que tú querías. ¿Será que le estás reclamando a Dios? ¿No será como yo lo quiero? ¿No lo vas a hacer como yo te lo estoy pidiendo? Y entonces tomamos el papel de Pedro en ese momento. Pero nosotros no alcanzamos a entender por nuestra limitada comprensión que tenemos el porqué de algunas de las actuaciones de Dios. Y esto no quiere decir que no tengan alguna explicación, porque te digo, humanamente pues no nos es tan sencillo explicarnos por qué Dios tal vez no me escucha, por qué Dios tal vez no hace las cosas que le pido, si lo que le pido es bueno, por qué si yo me porto, porque a veces así somos, mira, a veces decimos, ¿por qué si yo soy tan buena persona, me pasan cosas tan malas? Y puede que no comprendas ahora qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, nosotros algunas actuaciones de Dios no las podemos comprender, pero no se puede afirmar tampoco que todo lo que Dios hace tiene siempre una explicación. En realidad, muchas veces no vamos a encontrar esa explicación. Y no tenemos que detenernos ahí a buscarle esa explicación y a ver, Señor, ¿por qué? Y cuestionarlo y enojarnos con el Señor porque no hace las cosas como nosotros queremos.
no se le pueden atribuir las cosas que hace Dios sin un objetivo. ¿Por qué? Porque para Dios todo lo que hace en realidad tiene un propósito en nuestra vida que no comprendemos ahora, pero es un propósito por el cual Él actúa como lo hace. Entonces hay que dejar transcurrir el tiempo para que ese tiempo nos alumbre en nuestra vida, nos dé luz del porqué de las cosas y entender lo que en el momento no tiene explicación humana. Solo dicen fluir, por ahí dicen fluir y dejar que las cosas pasen cuando tengan que pasar y como tengan que pasar. Aunque yo sé que para nosotros es complicado decir, bueno, es que estoy en la tormenta. O sea, me está lloviendo sobre mojado. ¿Qué hago? ¿Nada más me quedo sin hacer nada? No, en realidad el dejar que actúe Dios es complicado en la vida humana porque no podemos como que estar en la batalla y no hacer nada, ni siquiera luchar, ¿verdad? Entonces, fíjate, cuando Jesús dice, ahora no te das cuenta de lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás, en realidad está señalando la futura revelación que vendrá a través del Espíritu Santo. Porque recuerda que después de la resurrección de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos obtendrían una comprensión más completa de sus enseñanzas y acciones. Entonces aquí ya nosotros estamos viendo cómo aparece un nuevo personaje, si lo queremos ver así, que es la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos debe de acompañar en la toma de decisiones, en estas cosas que aún no comprendemos y sin embargo en ese momento no lo podemos ver, porque este versículo nos subraya el tema de la revelación progresiva, donde el significado completo de las palabras y hechos de Jesús se van a volver más claros con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando venga el Espíritu Santo, nos va a dar esa comprensión que necesitamos. Pero nosotros muchas veces no esperamos que venga el Espíritu Santo a nosotros. Nosotros luego queremos una respuesta. Ni siquiera invocamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para que el ser humano pueda comprender lo que está pasando, necesitamos invocar la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Ya no tenemos que esperar como en aquel tiempo hasta la venida en Pentecostés. Habita en cada bautizado el Espíritu Santo que nos puede dar discernimiento, que nos puede dar luz a nuestro pesar en este momento o a la batalla que estamos viviendo. Entonces, este versículo de Juan, capítulo 13, versículo 7, también tiene muchas implicaciones prácticas para nosotros los creyentes de hoy, porque a menudo puede ser que nosotros no entendemos la razón que hay detrás de ciertos eventos o ciertas acciones de nuestras vidas. Pasa lo mismo que con los discípulos en aquellos tiempos que estaban desconcertados ante las acciones de Jesús. Nosotros también en algún momento podemos encontrarnos ante estas situaciones que desafían nuestra comprensión inmediatamente, ¿verdad? Y este versículo nos anima a confiar con mucho mayor necesidad en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente por el momento. Híjole, vas a decir que te estoy pidiendo algo imposible. Si estamos en la batalla, ¿cómo me pides que en este momento donde yo estoy desanimado, triste, desilusionado, abatido, lo que tú quieras, tengo que confiar en el plan de Dios? ¿Cómo le hago para que mi mente pueda entender que no sé qué está pasando? No me gusta el resultado de lo que estoy obteniendo y aún así tengo que confiar en el plan divino, en el plan de Dios. Entonces, si te das cuenta, esto es un llamado a la fe, a la paciencia, ¿verdad? Recordándonos que la comprensión y la claridad a menudo vienen con el tiempo y el crecimiento espiritual. Conforme tú lo vayas practicando ante todas esas situaciones que no te gustan y que ahora no comprendes, solamente confía en el Señor y solo piensa que lo que está haciendo Dios es más grande que lo que tú tienes en tu mente planeado. Los planes y los objetivos o los propósitos que tiene Dios para tu vida son muchísimo más grandes que los que tú te puedas haber imaginado o de los cuales tú hayas pedido su ayuda. Tú pudiste haber pedido cierta cosa y el Señor dice, espérame, yo tengo algo mucho más grande que eso, pero no es ahorita el momento.
espérame, y puede ser por eso que ahora no comprendes, tendrás que pasar la prueba o tendrás que esperar en el tiempo para que llegue ese momento de comprensión bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos y hoy te dice a ti que aunque no entiendan completamente lo que está sucediendo, llegará el momento en que todo se aclarará. Entonces, este versículo de Juan capítulo 13, versículo 7 nos está recordando que hay una promesa de entendimiento, que podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que eventualmente lo entenderemos después. Fíjate qué hermosa promesa. No te preocupes si no entiendes nada de lo que está pasando en tu vida. No sabes por qué y solamente estás triste, solamente piensas que las cosas no están bien. No te preocupes, mi promesa es que va a llegar la claridad, que vas a entenderlo en algún momento. Y a mí se me ha pasado que de momento, en la batalla que estoy librando, no entiendo qué está pasando, pero pasados algunos días digo, ay, mira, si no hubiera sido de esa manera, el resultado no sería este. O si hubiera pasado lo que yo estaba pidiendo, híjole, qué terrible hubiera sido. Y me doy cuenta que el ser humano tiene una capacidad de incluso de pedir tan limitada que no puede ser comparada con la sabiduría de nuestro Señor, que tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros, incuantificables y grandiosos para cada uno de nuestras vidas. Pero debemos de tener confianza, fe y creer en esa promesa que Él nos ha hecho. Recuerda también que hay algunos personajes bíblicos que, sin saber qué estaba pasando y sin entender por el momento, actuaron bajo la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál fue la ganancia, la recompensa? Que tiempo después comprendieron qué fue lo que estaba sucediendo, pero por el momento estaban igual que tú y que yo. Puede que no comprenda ahora. Recuerda a Abraham, que alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría él a ser padre de naciones. Recuerda a ese personaje, Abraham, el padre de la fe, que no podían tener hijos él y su esposa, y Dios le dice, oye, vas a ser el padre de todas las naciones. Híjole, yo creo que me dicen eso sabiendo que no puedo tener hijos y puede que no comprenda yo ahora. ¿Cómo va a ser posible? O sea, si soy estéril, no, o sea, a ver, Señor, como que te estás equivocando de persona, ¿no? Como que no te estás dando cuenta que estás hablando con Erika, no sé con quién estás hablando. Acuérdate que Erika es estéril y no puede tener hijos. Y el Señor solamente responde, puede que no comprendas ahora. Y efectivamente Abraham no entendió nunca en ese momento, hasta después que se clarificaron las cosas, cómo es que él llegó a ser el padre de las naciones y el padre de la fe. Aquí interviene la fe, interviene también la templanza que tuvo, la claridad que vino después de tiempo, ¿verdad? Recuerda también cómo David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida, en lugar de estar sentado en el trono. Él era el rey y sin embargo andaba también en la batalla. Y muchas cosas el rey David no comprendía en ese momento. Se enfrentó con Goliat, aquel gigante, y tal vez no comprendía tampoco por qué tenía que luchar esas batallas tan fuertes, siendo él una persona bajita y a lo mejor comparado con Goliat y comparado con todos los ejércitos con los que estaba, pues a lo mejor no tenía gran fuerza. Y yo creo que pensar que estaba al frente de esos ejércitos ha de haber dicho, bueno, es que no comprendo nada de lo que está sucediendo. No sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que buscas. Y sin embargo, la fe también le hizo que tuviera una esperanza, que también estuviera del lado de nuestro Señor. Recuerda también cómo los israelitas alabaron a Dios con un grito muy potente y a pesar de no entender cómo el muro de Jericó caería sin una batalla. Ahí vemos otra vez esa fe, vemos esa promesa cumplida que más adelante ellos pudieron comprender. ¿Te acuerdas de Job, este personaje que no entendía por qué perdía todo lo que tenía, porque era un hombre poderoso, un hombre rico, incluyendo a sus hijos? Él perdió a todos sus hijos,
pero alababa al Señor diciendo, tú me diste todo lo que tengo, Señor, tú me quitas todo lo que tengo. Recuerda que Job pasó hasta por enfermedades, Job fue despreciado por sus amigos, incluso su esposa lo animaba a que ya maldice al Señor, ya no puede ser que sigas alabándolo cuando ve todo lo que te está pasando. Y Job puede que no comprendía ahora. Y sin embargo, después vino toda esa recompensa de parte del Señor pasado el tiempo, cuando vino esa promesa cumplida de que las cosas se van a clarificar posteriormente. Y bueno, tal vez tú y yo también empezamos a alabar a Dios, porque han habido situaciones que no comprendemos, pero pasado el tiempo has llegado a entender. Si recuerdas un poquito hacia atrás en tu vida, hay cosas que no comprendes por qué han sucedido, y es hasta ahora que les has encontrado un sentido. Te has dado cuenta el porqué de las cosas y entonces hasta has alabado al Señor porque las cosas se dieron de esa manera, porque reconoces que si no hubieran sido así, entonces el desenlace de esto tal vez sería catastrófico. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el siguiente texto, que es Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. El Señor dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Palabra de Dios. Yo creo que aquí el Señor lo único que está haciendo es reforzar que nuestros pensamientos siguen siendo limitados comparados con la sabiduría del Señor. Dejemos todo en manos del Señor. Esto no quiere decir no le pidas. Claro que pídele lo que tú necesitas, pero una vez que tú le pides en oración al Señor lo que requieres, Él va a valorar si es lo que realmente a ti te hace bien o todavía va a darte un premio mucho más grande, una solución más fructífera a lo que te está quejando. Entonces, si te das cuenta, igual que el texto anterior, Dios nos está invitando a confiar en Él, a reconocer su sabiduría y su comprensión, que son mucho más grandes que las que nosotros tenemos. Nosotros encontramos todos los días, porque dijimos hace 8 días que libramos una batalla diaria, ¿verdad? Con lo que vamos a comer, llevar a los niños a tiempo, es una batalla, qué me pongo, si me gusta, no me gusta, llegar al trabajo y ser una persona agradable, es una batalla, y lo que mencionamos hace 8 días. Y entonces a veces nosotros encontramos todas esas situaciones difíciles y no entendemos por qué está sucediendo. Pero en lugar de preocuparnos o tratar de entenderlo todo, Dios solamente nos llama a confiar en Él y en sus planes para nosotros. ¿Qué te parece que a partir de hoy, no sé qué batalla estás librando o estás luchando? No sé cuál es el proyecto que tiene y no sé qué es lo que no estás comprendiendo ahora, pero solo confía en el Señor. Déjalo en manos del Señor y te vas a dar cuenta más adelante que sus planes del Señor son más grandes. Este pasaje nos recuerda que no podemos limitar a Dios en nuestras propias ideas y expectativas, porque esas expectativas que tenemos nos pueden dejar devastados. Pues yo quiero que, no sé, ya estoy sufriendo demasiado con una pareja y lo que quiero es que se vaya, esa es la expectativa que tengo. Pero Dios, viendo más adelante el camino, tal vez dice, no, espérame, si esa persona se va de tu vida, veo una enfermedad, yo sé que vas a pasar estas cosas, yo no lo sé. Y espera el tiempo para que puedas estar con esa persona de tal o cual manera. Y a lo mejor dentro de ese esperar viene la conversión de la persona. Porque tampoco te quiere ver sufrir Dios nuestro Señor, pero venga la conversión y dice, espérame, ya estamos en ese proceso de conversión, nada más que no te lo puedo decir, ya estamos en ese proceso, te aseguro que esta persona va a tener un cambio radical, solo espera, sé paciente y confía en mi promesa. Entonces nosotros debemos de ser así, pacientes y no tener ni ideas ni expectativas, porque entonces seremos defraudados. La sabiduría de Dios es mucho, mucho más grande y profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, cuando nosotros nos rendimos ante la voluntad y seguimos sus caminos, podemos encontrar algo que todos buscamos: la paz, la felicidad, la dirección de nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias son muy confusas.
Cuando tú dejas todo en manos de Dios, es como cuando vas al banco y dejas tu dinero y solamente te dan un voucher. Y ese voucher dice, depositaste ahí 5,000 pesos. Tú no te vas todo preocupado y dices, ay, ¿dónde quedaron mis 5,000 pesos? ¿Estarán bien? Tú con ese papelito que dice que depositaste 5,000 pesos, te vas fascinado, tranquilo y confiado de que tu dinero está en buenas manos, está confiado donde debe de estar y que nada le va a pasar a esos 5,000 pesos. ¿O a poco no haces eso? Ahí están esos 5,000 pesos cuidados. Eso deberíamos de hacer nosotros con el Señor. Confiar todo y decir, a ver, ahí está mi resto, la batalla de este día, Señor. Y salte confiado con ese vouchercito de decir, no me preocupa, no estoy, ay, y sí sucederá, y sí pasará. Ya vete tranquilo, como cuando te sales con ese voucher que avala que tienes esa cantidad en el banco, pero no tienes palpables el dinero en tu mano, ya no lo tienes aquí, ya no lo puedes gastar, ya no, hasta que tú vayas nuevamente al banco, pero sabes que existe y que está ahí. Entonces eso significa que nosotros también pongamos nuestra voluntad y nuestros pensamientos y nuestras expectativas al cuidado de Dios, confiados en que ahí están en las mejores manos. Porque si no lo hacemos de esa manera, va a surgir la ansiedad. Y la ansiedad es cuando nosotros tratamos de tener el control de todo o cuando nos preocupamos por el futuro. Y entonces, este texto bíblico de Isaías nos recuerda que nuestros pensamientos son limitados y que el plan de Dios es más grande y más amplio que cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, ¿quieres vivir ansioso? Pues sigue queriendo tener el control de todo. ¿Quieres vivir en paz? Pues entonces confíale todo al Señor y déjalo que Él haga con tu vida lo que tenga que ser. Confíale todo a Él y solamente déjate llevar, pase lo que pase, porque sus planes son más grandes. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta verdad, volvemos a dejar de lado nuestra ansiedad, sabiendo que no depende nada de nosotros, sino de la providencia del Señor. Entonces, hoy te voy a dar un consejo. Dios trabaja en nuestras vidas de manera que no podemos ni ver ni comprender completamente. Y a medida en que nosotros soltamos el control y confiamos en su dirección, descubrimos que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos al principio. Y esto, fíjate nada más lo grandioso que viene. Perdemos ese peso, nos liberamos de ese peso, de esa preocupación constante que tenemos en el día a día y pensamientos obsesivos sobre una cosa, y esto nos permite vivir en paz, que es lo que todos buscamos, vivir en paz. Si tú le preguntas a algún ser humano qué es lo que buscas en esta vida, de verdad, el 90% te va a contestar vivir en paz o la felicidad, que son sinónimos, porque quien vive en paz, vive feliz, y quien vive feliz, vive en paz. Entonces son sinónimos. Si tú empiezas a dejar y a soltar todo y confiarte al Señor, que Él tenga la dirección de tus proyectos, de tus planes, de lo que no estás entendiendo hoy, déjalo ahí y entonces vivirás en paz. Ese es un consejo que pues hoy nos puede ayudar mucho para aquellas cosas que no estamos comprendiendo ahora. Entonces este pasaje también nos llama pues a ser muy humildes, muy humildes, reconociendo nuestra propia limitación, que la sabiduría de Dios es mucho más grande que lo que yo puedo tener. Mi soberbia no me deja ver que soy un ser finito, que quiero cosas, que tengo expectativas, que deseo cosas, pero la sabiduría de Dios es más grande. Y cuando yo sé reconocer que Dios es más grande, entonces me convierto en una persona humilde. Recuerda que la humildad, su antagonista es la humildad, del soberbio, el antagonista es la humildad. Entonces, al hacerme humilde y reconocer que el Señor puede hacer grandes cosas en mí, fíjate, estoy desarrollando la humildad y haciendo que caiga en mí la soberbia. Entonces, muchas veces confiamos demasiado en nuestras propias capacidades y fuerzas, en nuestras decisiones y en nuestra lógica humana, pero recuerda que los caminos de Dios no tienen lógica, no tienen tiempo y muchas veces no comprendemos. Entonces, Isaías nos recuerda que debemos apoyarnos en que no debemos apoyarnos en nuestra propia inteligencia, sino buscar constantemente la guía de Dios. ¿A través de qué?
de la oración y de la entrega a su voluntad y de la fe. Dejarnos de ese orgullo que nos hace creer que somos Juan Camané y que todo lo podemos y que de Dios no necesitamos nada, y hacernos humildes y entender que todo lo necesito del Señor, todo lo requiero de Él. Y entonces así permitimos que Dios nos muestre el mejor camino para el proyecto o la batalla que estamos librando. Rendirnos ante el Señor no es un signo de debilidad. Fíjate, muchos podemos estar pensando eso. Es que si yo me rindo a Dios, pues me hago débil. En realidad no. En realidad lo que estás logrando es mucha sabiduría, porque abrimos nuestro corazón y nuestra mente ante su perfección y su dirección. Él nos ayuda a ajustar nuestra visión de la vida, fíjate, nuestra visión, cómo veo yo la vida, recordándonos que lo que vemos y entendemos es solo así, una pequeñita parte del plan eterno que Él tiene para nosotros. Pero a veces nos es más fácil quedarnos atrapados en las preocupaciones diarias, en las cosas terrenales que nos rodean, pero este pasaje nos invita a elevar nuestra mirada hacia una perspectiva más celestial, mirando el plan divino. Hay que pedirle en oración al Señor que nos abra la mente, que nos abra los ojos para que podamos ver nosotros con los ojos que mira Dios, con esa sabiduría infinita. Al recordarnos que los pensamientos y caminos de Dios están conectados a un plan eterno, nos liberamos nosotros del estrés, de las preocupaciones, de la desilusión, de la depresión. Entonces nos mantiene, ¿por qué? Porque cuando nosotros, fíjate, nos liberamos de todas esas cosas, cuando tú estás tan pendiente de cómo están sucediendo las cosas sin la ayuda de Dios, entonces siempre estás en una perspectiva, en un estrés, te llenas de estrés, te lastimas el cuerpo porque no estás comprendiendo y solamente quieres que las cosas pasen en el momento que tú quieres. Y entonces comprendemos que muchas de las cosas que nos inquietan en realidad son pasajeras y que nuestra verdadera esperanza está en la eternidad con Dios. Y esto nos da una profunda paz y un propósito en nuestras vidas diarias. Ahora, nosotros no podemos limitar a Dios, y eso muchas veces sí lo hacemos, porque solo quiero que me cumplas esto, Señor, de esta manera. Lo demás es excedente. Hasta aquí te quedas, Señor, ¿eh? Nada más te estoy pidiendo esto. Y entonces le ponemos ese freno al Señor por la soberbia que nosotros tenemos. Por esa soberbia donde nosotros decimos, mis planes, mis pensamientos son mucho mejor que lo que tú tienes para mí. Y ya quedamos que debemos hacernos humildes y pensar que Dios tiene el control y Él es el sabio, el que tiene la última palabra en nuestra vida. Entonces este verso en Isaías también nos lleva a pensar en cómo a menudo nosotros tratamos de limitar a Dios. Queremos que Dios se ajuste a nuestros planes y deseos y nosotros nos sentimos muy frustrados cuando eso no sucede. Y entonces, ¿qué crees? El hecho es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es mucho más grande y amplio de lo que podemos imaginar. Si no sucede así, terminas enojándote con Dios, porque Dios no te escucha, porque Dios no hace lo que tú quieres, porque Dios no te quiere, porque no es cierto que Dios cumpla lo que dice, que si yo le hablo en oración, y empiezas a meter tanta basura a tu cabeza en contra de Dios. Entonces, nuestro trabajo es confiar en Dios y seguir sus caminos, incluso cuando no parezca que están alineados con los nuestros. Podemos decir entonces de manera individual, cuando hablamos del plan de Dios, que nos referimos a lo que el Señor tiene trazado con respecto a nuestras vidas, en algún momento u otro nos detenemos a preguntarnos qué carrera escoger, qué trabajo es mejor, con quién nos vamos a casar, y en algunas ocasiones la vida parece ir como deseamos o esperamos, pero en algunas otras no es así. Y entonces pensemos acerca de esto. ¿Afectará completamente la manera en la que le responderemos a Dios? ¿Afectará la forma en que yo veo a Dios y yo amo a Dios? Por supuesto que sí. No salieron las cosas como tú quieres, entonces ya no quiero a Dios como debe de ser, con toda mi alma, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Sino, ya lo quiero cuando me pasa lo que yo pido, y si no, mejor ni me acuerdo de Él.
Entonces, ¿cómo sé por ahora que no comprendo las cosas? Ahí te van unos tips. Si ya estás librando las batallas y dices, ¿y cómo sé que no estoy comprendiendo el plan de Dios? Ahí te va. Cuando nos resistimos al plan de Dios. No, espérame, yo te dije que fuera de esta manera. Oye, Señor, yo te estoy pidiendo esto y tú me das esto, me estoy resistiendo. Cuando nos quejamos. Oh, es que de verdad que yo no sé qué pasa, por qué las cosas suceden de esta forma y estás constantemente quejándote de lo que está sucediendo con lo que estás pidiendo. Cuando cuestionamos y reclamamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Me estoy quejando. Estoy reclamándole a Dios. ¿Por qué? Si el Señor pudiera contestarte en ese momento, te quedarías con la boca abierta de saber que lo que Él tiene para ti es más grande de lo que tú estás reclamando. Pero cuando tú haces ese, ¿y por qué así? ¿Qué no te pedí yo esto? ¿Por qué lo sucede de esta manera? Entonces estamos reclamando y eso estoy dándome cuenta que no estoy comprendiendo por ahora nada. Cuando nosotros no creemos en el Señor, no tenemos fe, no creemos que puede darnos cosas mucho mejores de las que pedimos. Cuando nos dolemos sin esperanza, pues ya a ver qué pasa, a ver qué viene. ¿Cómo estás? Pues aquí pasándola, ya como sin esperanza, ¿no? Pues a ver que transcurran los días, a ver qué viene. ¿Cómo estás de salud? Pues aquí pasándola, tristeando. Ya estás desesperanzado, no confías en que el plan de Dios por el cual estás pasando es perfecto y Él tiene un propósito en tu vida. Cuando estamos en descontento porque las cosas no van a nuestra manera o porque los que nos rodean no nos tratan como lo merecemos. ¿Te ha pasado? Ay, Señor, es que ¿cómo quieres que continúe yo con esta relación de amistad? Si ve cómo esta persona, cómo quieres que con este patrón yo me porte bien, si ve cómo me trata? Pero olvidamos que cuando resistimos el plan de Dios es porque estamos esculpiendo ídolos a nuestra preferencia, ídolos que puedan satisfacernos a nosotros. Y entonces le quitamos el lugar a Dios para crear esos ídolos a nuestro alcance, a lo que a mí me corresponde, lo que yo quiero, lo que yo me da placer, lo que necesito. Y perdón, Diosito, pero te quedas a un ladito porque ahorita no estás funcionando, ¿verdad? No me estás dando lo que yo quiero. Y entonces empiezo a crear muchos ídolos, apartarme del Señor. Entonces luego del descontento viene la frustración, porque nada es suficiente, nada te complace. ¿Y quién crees que tiene la culpa de la carga? Dios, por supuesto. O por lo menos eso es lo que estamos expresando cuando nos estamos resistiendo. Todo esto viene de la incredulidad, del orgullo y la rebeldía. ¿Te ha pasado que has culpado a Dios porque no puedes comprender ahora lo que está pasando? Pero Dios tiene la culpa de esto que me está pasando. Y así es. Cuando resistimos al plan de Dios, caminamos en rebeldía. Pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios. ¿Acaso sabemos mejor que Él en realidad? Hoy pregúntate eso. Por supuesto que no. Pero a veces, torpemente cargados de nuestro propio pecado, creemos que sabemos mejor y nos aferramos a esa creencia. Y entonces no dejamos que Dios actúe. Y entonces, en conclusión, ¿qué podemos hacer para solucionar todo esto? Bueno, pues primero que nada, ama el plan de Dios, como venga, aunque muchas veces no comprendas y aunque no te guste. Ama el plan de Dios. Por el contrario, amar el plan de Dios va más allá de pasivamente aceptar que las cosas no vayan a nuestra manera. Va más allá de calladamente vivir en indiferencia. Es arropar lo que está sucediendo, hablar con el Señor. Amar el plan de Dios es rendirnos y decir, sí, Señor, a lo que sea que Él tenga para nosotros, independientemente si se ven como bendiciones llenas de gozo, interminables o de dolor constante. Abraza ese plan de Dios y que al final de cuentas, fíjate, esto es bien importante y yo casi te puedo decir que en este tema me quedé con esto. No se trata de amar el plan de Dios como la última finalidad. Se trata de amar al Dios que ha orquestado cada una de nuestras circunstancias y que ha ordenado cada aspecto de nuestra vida. Se trata de amar al Dios de los planes.
fíjate esto, qué maravilloso. Ya no voy a amar el plan de Dios, voy a amar al que hace los planes. Es Dios, sea como sea, Señor. En tus benditas manos está mi vida. Entonces se trata del Señor, se trata de Él. Y es que cuando tenemos esto en mente, no podemos responder de ninguna otra manera más que inclinándonos en reverencia, doblando nuestras rodillas y alabando a aquel que siempre sabe mejor que nosotros. Ciertamente puedo decir por experiencia propia que sus planes y caminos no son como yo los he imaginado ni los he esperado. De hecho, a decir verdad, estos han sido completamente diferentes a los que esperaba, casi en cada etapa de mi vida, y aunque en ocasiones no se ha visto lo que yo deseaba, y en varias ocasiones me ha costado mucho, pero mucho trabajo rendirme al Señor y creer plenamente que Él sabe mejor, esto siempre ha sido ciertísimo. Él sabe mejor que yo. Así que, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Pues mira, la voluntad de Dios nos la revela la Biblia a través del Espíritu Santo. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, debemos pasar tiempo sumergidos en la Escritura. Léela, aunque sea empieza por 5 minutos al día y vas a conocer la voluntad del Señor ahí para que te guíe. ¿Por qué siempre no responde nuestras oraciones de la manera en que queremos? Bueno, esta puede ser una pregunta un poquito difícil de contestar, porque nosotros queremos encontrar consuelo en el hecho de que Dios conoce el final, el principio y el final de lo que estamos pidiendo, y siempre Él tiene un plan en mente. Y a veces lo que pensamos que es lo mejor no puede serlo en realidad, y Dios sabe eso. Si no parece que Dios está respondiendo nuestras oraciones, debemos de confiar en su sabiduría y seguir buscando su voluntad. Entonces, parece ser que no las está respondiendo, pero está trabajando en un plan mucho mayor para ti. ¿Y qué significa confiar en Dios? Es creer en su bondad y en su fidelidad incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Dios quiere actos de fe, pero a medida que aprendamos a confiar en Él encontraremos paz y seguridad en nuestras vidas. Y por último te voy a hacer la oración que nace justamente de este texto de Juan capítulo 13 versículo 7. Señor, en los momentos de duda, fortalece mi fe. En los momentos de confusión, concédeme paz. Permíteme que mi corazón descanse en la seguridad de que tú estás obrando todas las cosas para mi bien, incluso aquellas que están más allá de mi comprensión. Que mi camino de hoy refleje una confianza inquebrantable en tu guía amorosa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues eso es el tema de hoy. Espero que de verdad te haya ayudado mucho. Vamos a saludar a Norma Angélica. Bendecido día, hermanos. Gracias, Norma Angélica. Te alabamos, Señor, así sea. Hay que aceptar la voluntad de Dios y aún con el dolor más grande seguir avanzando siempre con Dios. Gracias, gracias, gracias. Así es, Norma. Me da mucho gusto que hayas reflexionado todo eso porque sé que el Señor entró en tu corazón, te llegó el mensaje y seguramente tu vida va a tener a partir de hoy una nueva forma de ver la vida, de ver las batallas diarias. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto que Dios nos haya guiado de esa manera en este día. Gracias también a todos los que nos escucharon, a Berenice Martínez, a JJ Bautista Granados, a la parroquia de la Santa Cruz, donde se venera al Señor del Perdón, a Irene Rodríguez Villela, a Almadelia Granillo, a Baraquiel Moreno Pacheco, a Marcela Guadalupe Lizalde Ceja, a Lucina Alejandra Navarrete, a la Divina Providencia, a Jesús Lomo, a Arturo Mendoza, a María Guadalupe Rosas Velázquez, a Irlanda Verónica Olarra. Ay, miren, ella está hasta Las Vegas. Betty Alanís, a Patti de Santos, a Nancy Sánchez González, a Marina Gutiérrez Castillo, Norma Angélica y a mi hija Ana Karen Izquierdo, que siempre me ve y cuando llego me dice, no me mandaste un saludo, pero es que no manda sus reacciones, pero hoy mi niña hermosa te mando un saludo y te quiero con todo mi corazón, mi muñequita linda. Así que hoy sí llega tu saludo, ¿eh? Pues gracias a todos, gracias Patti, gracias Nancy, que nos ayudan aquí en la cabina de radio. Y pues nos estamos encontrando dentro de 8 días en una nueva aventura de fe.
Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.